Hola, bienvenidos al episodio de tu podcast Siamo Stranieri. Hoy tenemos la grata visita de Narcisa, quien nos va a contar un poquito de sus historias, de sus anécdotas y de toda la experiencia que tiene ya años viviendo aquí en Italia. Narcisa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por permitirme estar aquí contigo, hablar un poquito de mi experiencia. Gracias, no, más bien al contrario, gracias a ti por participar aquí de los episodios y poder conocer un poquito de tu historia y podamos dentro de tu historia tener un mensaje hacia todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven, que cuál es la reflexión y los consejos que podemos ir encontrando con tu historia, porque cada historia es una voz que ayuda mucho a otras personas. Así es, Jesús. Narcisa, para comenzar, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, Ecuatoriana. ecuatoriana, sí. Qué genial. Orgullosamente ecuatoriana, Orgullosamente sí. ecuatoriana. ¿Cuántos años tienes ya viviendo aquí en Italia? 22 años, 22 sí. años aproximadamente. Narcisa, ¿a qué te dedicabas cuando estabas en tu país, en Ecuador? ¿A qué te dedicabas? ¿Has estudiado también alguna carrera, alguna profesión? En realidad, yo terminé mi colegio, Sí, inicié a estudiar, ¿cómo se dice? El preuniversitario, porque yo quería ingresar en la carrera de psicología. sí. Y bueno, aprobé el preuniversitario, pero en el periodo de que uno tiene ¿cómo se dice? Tus vacaciones, Ujú. yo inicié a hacer un trabajito, iniciar a trabajar, ¿no? El tiempo que se dice de que tienes tus vacaciones. Claro. Y bueno, tuve la suerte que me encontré un trabajo, un Sí. buen trabajo, Ujú. que me pagaba muy bien y digamos, me ocupaba demasiado el tiempo y por motivos de que ya no me daba el tiempo, no pude continuar mis estudios No pudiste. universitarios, sí. Carambas. Sí. Narcisa, ¿qué es lo primero, qué es lo que te motivó o la oportunidad que se te presentó para poder venirte aquí a Italia? Bueno, yo en realidad mi sueño era andar a España, A España. sí, Mm. pero por diferentes motivos no se dio. Y pues después yo estaba en mi trabajo y tuve una bruta experiencia que pasé personales, nada que ver con el trabajo, personales. Y eso me motivó que no quería ya estar en mi país, quería cortar definitivamente. Querías cortar, Sí, querías vivir una nueva vida. vivir, recomenzar, como se dice, comenzar de cero en otra parte. Exacto, exacto. Sí, Comenzar de cero y así fue el proceso de decir, dejo Ecuador, sí, dejo mi tierra y me voy. comienzo por otro lado, sí, Comienzo una nueva vida, un nuevo futuro, buscar, ¿no? exacto. Un nuevo futuro. Narcisa, cuando llegaste aquí, ¿qué es lo primero que te impresionó al pisar tierras europeas, exclusivamente cuando llegaste aquí a Italia? Bueno, te digo la verdad, al inicio para mí fue un poquito traumante porque en realidad, o sea, como tú eres acostumbrado a tener tu casa propia, ya acá vienes a compartir muchas veces con otras personas, ¿no? Claro, Entonces, eso un poquito te trauma. Pero bueno, es cuestión de uno de de acostumbrarse. acostumbrarse, es Sí, verdad. porque todo es momentáneo, no para siempre, ¿no? Hasta que tú te vayas poco a poco abriendo camino y te puedas ya, digamos, irte a vivir sola con con tu Con familia. la familia, sí, Sí, sí es verdad. exacto. Narcisa, y digamos, cuando tú has llegado aquí, ¿has llegado legalmente o llegaste todavía, no tenías el documento, no tienes el permiso? Sí, en realidad yo llegué ilegalmente. Sí, pero teníamos nosotros todavía en esa fecha teníamos entrada libre, Entrada libre, como sí, turista, como turista, sí. Y tranquilamente. después, al tiempo que yo estuve acá, máximo 6 meses, 7 meses, se cerró la frontera con mi país, con Ecuador. Sí. Y bueno, pues ahí ya estaba como dice acá adentro, ¿no? Claro, Sí, pero pues después de un periodo de un año máximo que comencé a trabajar, me hicieron mi documento y me legalizaron. y legalizaron, qué bien. O sea, prácticamente un año estuviste, digamos, padeciendo con todo este Exacto, proceso. sí, sí.
Dentro de ese año aproximadamente que estuviste sin documentos, ¿cuál es ese proceso, digamos, ¿no? De estar indocumentada y después tener el documento que te abrió más el camino y, digamos, la fuerza, la motivación de seguir acá? Bueno, el miedo que uno tiene cuando no tienes documento es que no puedes circular libremente, ¿no? Porque Ujú. siempre estás con el miedo de que te llegue a coger la policía, migración y te reporten a tu país. Cierto, cierto. Ya, es. Pero cuando ya tienes tu documento o eres legalizada, pues ya todo ese miedo se va, ¿no? Ya puedes circular normalmente, Ujú. sin temor y sobre todo porque ya tienes la posibilidad que si tú te enfermas, tienes la posibilidad de ir a hacerte atender en un hospital con toda tranquilidad. Cierto, cierto, cierto. ¿Y cuál es la grande, digamos, cuál es una de las diferencias o qué diferencias has encontrado de Ecuador, ¿no? De allá de Latinoamérica en sí, con Europa cuando llegaste? La diferencia, su Su cultura que cultura, es diversa en Latinoamérica, su cultura, ¿cómo se dice? Su comida, su comida. porque es diferente. Sí, Pero aunque como te digo, a mí la comida italiana me encanta. te encanta. Sí, me encanta porque es ¿Cuál es tu una plato comida así. favorito? La lasaña La lasaña, italiana, wow. cierto, la lasaña. La lasaña, cierto, cierto. Narcisa, entrando un poquito en ese aspecto, ¿no? Familiar, ¿cuál ha sido o cómo has ido superando todo este proceso de encontrarte tú aquí en Italia, lejos de los padres, de tus hermanos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso para ti de motivación de decir, no, ya no puedo más, me regreso? Porque mucho pasa eso, de que a veces ya no soportan el estar solos acá, porque, ¿no? Te genera un poco esa depresión. ¿Cómo lo supiste superar todo eso? Bueno, te digo la verdad, yo sí, al inicio que vine, no, para mí fue un shock, no me encontraba, no era lo que uno espera a veces, ¿no? Lo Claro, que la gente te pintan como es. Sí, y como cuando tú vienes con el billete aéreo, el pasaje sí, el aéreo de pasaje ida y aéreo. retorno, Ujú. yo estaba en esa duda, me regreso, pero también como tú, uno viene a veces con muchas deudas, entonces yo decía, Cierto, no, Dios mío, no puedo regresar, regresar para atrás, no. cierto. Y bueno, eso me dio la fuerza, digo, no, si yo me vengo a otro país, debo ser para salir adelante, no puedo regresar atrás, Claro, ¿no? Entonces, claro. Sí, y sí. así. Y así fue un poco el proceso de poder seguir adelante. Y sobre Eh, todo cuando ya comienzas a encuentras un trabajo, ya te da esa te fuerza, da ese esa fuerza, ánimo para hacia seguir ánimo a adelante, seguir sí. adelante. ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposo? Sí, tengo mi hijo, Ah, que tienes es tu la hijito. razón de mi vida. La razón de tu Sí, vida. el esposo, bueno, no, el esposo no, el papá de mi hijo, pero no es mi esposo. Ah, ok, Sí. perfecto. Tu hijito, ¿cuántos años tiene ya tu hijito? Mi hijo ya es un jovencito, tiene 18 años, ¡Wow! sí, sí. Me imagino que ya debe estar en todo el proceso de la juventud, de los amigos y todo ese proceso. Como mamá debes estar experimentando ya todo ese nuevo proceso de la vida, porque es normal, ¿no? Es un nuevo proceso de la vida. ¿Cómo la estás Sí, pasando? bueno, es verdad, como tú dices, ¿no? Es un proceso, porque cuando son niños, Sí, tú estás siempre pendiente del niño, que no lo que hace, lo llevas acá, lo acompañas de otro lado. Pero cuando ya van creciendo también es una preocupación más, porque ya comienzan a hacer su vida, salir solo, y eso es cierto. una preocupación cuando ellos están afuera de casa y todavía no entran. No llegan, Parece no, mentira que uno dice, ¿no? cierto. Como papá o como mamá, ya ellos son adultos, pero no es así. No es Mientras así. ellos estén bajo tu poder, siempre va a haber esa preocupación de que tú estás pendiente de tu hijo. Sí, sí, eso es verdad. Pero digamos que a diferencia de Latinoamérica en sí, ¿hay mayor seguridad aquí en Sí, Italia o en Europa en general? sí, eso sí, es verdad, Jesús. Imagínate que si mi hijo estuviera en Sudamérica, mi país, tú piensas que yo lo dejaría salir la acera. En vez de acá,
Digamos que no es que al 100% seguro, Cierto, pero cierto. es más seguro que en nuestro país, pues, en Latinoamérica. Sí, bueno, Sí, es hay más más por la seguridad. cultura misma, ¿no? Sí, La sí, cultura, las claro. cositas que cambian bastante. Exacto. Eso es verdad. Narcisa, ¿tú frecuentas a tu propia comunidad, a la comunidad ecuatoriana? ¿Tienes amigos también amigos de otros países latinoamericanos? Sí, Jesús, sí, sí. Bueno, en esa parte sí he tenido la suerte de conocer mucha gente sudamericana, aunque de otros países, extranjeros, como nosotros, Ujú. ¿no? Ah, Filipinas, de otros tantos países. Sí, me trovo muy bien con ellos, gracias a Dios. Son personas que vienen un poquito a sustituir ese amor de familia, ese calor que se siente de tener una familia. te hace sentir de que estás como en casa Como y todas esas sí, te hace cositas. sentir como que si estuvieses en tu país, con tu gente, tu cultura, tus mismas Tus costumbres. mismas costumbres. Sí. Es verdad, es verdad. Narcisa, una curiosidad. ¿Qué plato típico sabes preparar italiano? En realidad no soy brava en la cocina, Jesús, pero bueno, por trabajo tú aprendes un poquito de todo, ¿no? Ya, y bueno, la lasaña, La lasaña. ¿La sí. sabes preparar? Sí, sí, sí. Ah, Sí. entonces, estoy invitado algún día a tu casa para poder Claro, probar, ¿o Jesús, por no? supuesto, por supuesto. Muy bien, mira. Genial. Narcisa, conversando un poquito, que estábamos hablando un poco de tu hijo y de la seguridad y de las cositas de las culturas y todo esto que se encuentra o uno comienza a experimentar aquí en Europa y sobre todo aquí en Italia. ¿Qué cosas has podido encontrar durante todos estos años, cosas buenas y cosas malas o negativas que has podido experimentar tú misma? En realidad, de cosas malas, no. Soy sincera, no, no me ha pasado ninguna anécdota mala que me haya señado, ¿no? Sí, que te haya Sí, marcado, que sí. me haya marcado, Ujú. sí. ¿Y qué cosas buenas has podido o te hayan pasado aquí justo en Italia? Lo bueno que me pasó aquí, tener mi hijo aquí en Italia, Tener tu hijo, ¿cierto? que ahorita es un ciudadano italiano, Un aunque ciudadano. sí, Ah, caramba, qué bien, qué bien. sí, Ya tiene más de 18 años sí, entonces. sí, Mm, pero aunque orgullosamente ecuatoriano. ecuatoriano. Tiene sus dos Las dos nacionalidades, sí. nacionalidades, qué genial, genial, porque pero siempre le inculcas la cultura ecuatoriana, las Sí, por costumbres, conoce, supuesto, claro. visitan Exacto. a tu Sí, familia sí, sí, cada sí, cierto tiempo, sí. viajan. Ah, qué genial. Es un poco también bueno porque así mantienes las raíces, un poco las costumbres, ¿no? Que son completamente diferentes. Narcisa, durante todo este tiempo que vienes viviendo aquí bajo tu experiencia, ¿qué cosas o qué consejos le podrías dar a las personas que recién están llegando o están viviendo aquí ya en Italia y tienen esas dudas de me regreso, me quedo, no sé qué hacer bajo tu experiencia que nos has ido contando? ¿Qué consejo le darías a esas personas? Bueno, al consejo le diría que si estás todavía en tu país, lo pienses bien antes de venir acá, sobre todo si no tienes un pariente, una mano amiga que te tienda la mano acá, porque es difícil muchas veces venir y no tener por lo menos un techo, una mano amiga que te ayude hasta que tú poco a poco te puedas abrir camino, ¿no? Y si estás acá, pues lo único que te digo, pues que tienes que jamás regresar para atrás. Si ya estás acá, pues tienes que seguir adelante. No regresar, nunca se regresa para Nunca se... atrás. Sí, se continúa Cierto. la vida como viene, dice. ¿Cómo viene? Sí, es verdad. Este es un buen consejo que nos está dejando Narcisa bajo tu experiencia, por eso te lo comentaba y que te preguntaba más que nada porque al inicio nos has contado cuál ha sido tu proceso chocante de llegar acá sola y mantenerte y todo eso. Narcisa, una última cosita que me gustaría mucho saber. De aquí en Italia, ¿crees que hay oportunidades de poder crecer, oportunidades de poder estudiar,
de poder realizarte o hacer ciertas cosas aquí? Claro, Jesús, por supuesto. Sobre todo si estás ya con legalmente, con documento, Sí, hay muchas legalmente. oportunidades, sí, sí. Solamente es querer, como se dice, querer es poder. Cierto, cierto. Por ejemplo, ¿qué oportunidades tú obtuviste o obteniste cuando apenas tuviste el documento? Que nos podrás contar algo por ahí, a ver. Bueno, en realidad yo oportunidades he tenido muchas, pero en realidad por motivo de que soy una madre soltera con Sí, mi hijo, no tienes a veces el tiempo disponible me imagino. para hacer muchas cosas que tú quisieras, sí, Cierto. sí, sí. Cierto. Pero tu gran motivo era tu hijo y el esfuerzo que se Sí, sí, sí. ponía, ¿no? De continuar. Y eso es lo Y rescatable de todo sí, eso. y mi motivo, mi mayor motivo, mi motivación es que mi hijo convertirlo en un grande profesional. Ese es tu objetivo, Es mi digamos, objetivo en la tu meta vida, sí. Sí, que sí, estás sí. trazando aquí en adelante. Exacto. Felicidades, Narcisa, y te auguramos bastante de que sí, seguro que sí, que se va a lograr. Ya han pasado muchos años, tu hijo ya es mayor de edad, y ya nos falta mucho para esa alegría, creo yo, esa alegría para ti que como mamá sentir, ¿no? Que tu hijo estudie, se logre, sea un profesional, ¿no? Narcisa, te agradezco muchísimo, muchísimo el poder estar aquí con nosotros participando del episodio del podcast, de poder abrir un poquito tu corazón, poder conocerte un poquito, más que nada tu historia, todo este proceso y toda la experiencia con la cual ha venido viviendo aquí eh, en Italia. ¿Algún último consejo que quieras o reflexión que quieras compartir con todos los oyentes? Bueno, mi último consejo, bueno, le diría pues que cuando uno tiene la fuerza y la voluntad, todo se puede. Y que siempre tenemos que seguir adelante. Y Ujú. vivir el momento, vivir la vida como si fuese el último día que tienes de vida. De vida. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Narcisa. Y ya saben, este episodio lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página de Siamo Stranieri. También lo pueden escuchar en nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcasts y también en nuestra web de siamoestranieri.com. Narcisa, muchísimas gracias por participar y estar aquí con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Chao, gracias, gracias Narcisa. Gracias Jesús, gracias a Chao. ti. Chao.